Hola, hola, gente bella, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de escritura que espero que os sea de muchísima utilidad porque mi objetivo con este vídeo precisamente es ayudaros a estructurar la historia, a saber cómo plantearla en base a una línea de tiempo, porque muchas veces tenemos toda la historia pero luego no sabemos cómo ubicarla en el espacio. Así que hoy os voy a explicar cómo lo trabajo yo con mis novelas y cómo se lo enseño a mis alumnos. Dentro vídeo. Bueno, yo siempre pienso que cuando vamos a escribir un libro es muy importante que sepamos en qué espacio de tiempo va a suceder, si la trama va a suceder en una semana, en un mes o van a ser muchos años a lo largo de la historia, o si por ejemplo va a ser una saga familiar, por tanto son varias generaciones de las que voy a tener que hablar. Para eso habrá que hacer un grandísimo trabajo de personajes, tendremos que hablar también de las diferentes épocas y de la ambientación a nivel histórico también, independientemente de que estemos hablando de una historia de ficción y nos estemos inventando los tiempos como si estamos creando una distopía. Eso siempre vamos a tener que pensar dónde es el lugar en el que se suceden las historias o la historia que queremos que suceda. Pero también en ese marco temporal es muy importante que muy bien, es muy importante que indiquemos en qué fechas pasa lo que tiene que pasar, cada suceso, cada escena, para luego no repetirnos dentro de la historia. Sobre todo en escritores o escritoras amateurs, yo lo que más noto es esa repetición de conceptos, esa repetición de tiempos, escenas que hacemos sin darnos cuenta porque tomamos o tenemos la sensación como de que no se nos ha entendido y entonces voy a tener que contarlo otra vez y vuelvo una y otra vez al mismo punto. Entonces, os voy a explicar de una forma muy clara cómo organizo yo la línea de tiempo gracias a mi pizarra. Bueno, pues aquí tengo a mi pizarrita y tal cual os lo voy a explicar. Yo creo que es la forma más sencilla de mostrarlo que visualizándolo. Entonces, cuando vamos a crear una línea de tiempo, tenemos que marcar ese espacio de tiempo en el que transcurre la historia. Imaginad que yo voy a contar la historia de mi vida. La historia de mi vida, yo nací en 1980 y estamos en 2024, teniendo en cuenta que la contara desde 1980, desde el año en el que nazco, a la actualidad. Pero imaginad que quiero escribir una historia futuro, por tanto 2024 estaría aquí y aquí estaría, pues yo qué sé, 2048, me da igual, ¿vale? Y esto sería un 2024. De esta forma, ¿qué conseguiría yo? A ver si consigo borrar con esto para no ir haciendo demasiadas chapuzas. Bueno, en este 2024 previo, ¿vale? Aquí es donde yo tendría los hitos de mi historia. Esto es algo súper importante. ¿Cuáles son los hitos de mi historia? ¿Qué son esas escenas, esos momentazos de mi vida o de la vida de los personajes o de la historia que yo quiero contar que quiero reflejar? Porque obviamente no vamos a contar todo, no existiría papel para tanto libro, una enciclopedia en nuestra vida. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues bueno, podríamos empezar marcando como 5 o 6 momentos claves de la vida. Bueno, pues aquí podría ser 1989, el día en el que empiezo a escribir. Luego podríamos hablar de 2011, un accidente, por poner algo. ¿Vale? El año, bueno, que me olvido, 2008, el año en que nació mi hija. ¿Vale? Luego podríamos marcar 2017, el año en el que publico Lejos en mí. Aquí 2020, el confinamiento, el año en el que escribo Maldito Gorri. Y así, ¿vale? Podría llegar hasta aquí 2023, el año en el que fallece mi madre. ¿Vale? Y me emociono cada vez que pienso en esto. Bueno, pues imaginad todos estos hitos, ¿vale? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora me fijaría también en qué tipo de hitos son. Si todo lo que he remarcado son hitos positivos, por decirlo de una forma, o si son todo desgracias. También para saber el tono en el que vamos a tratar esta historia. Si todo lo que me sucede o lo que voy a contar es un dramón, ojo,
porque las historias que son muy dramáticas acaban resultando muy cargantes. Entonces también hay que saber equilibrar eso un poquito. Y de esta forma, ubicando en esta línea de tiempo mis hitos, yo ahora decidiría cómo cuento la historia. Entonces podría empezar desde el hito 1 e ir cronológicamente contando la historia 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto sería con un planteamiento de estructura cronológico. Si ahora dijera, venga, la quiero contar en orden inverso, pues empezaría desde el punto 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y entonces estaría jugando con la cronología. Imaginad que ahora lo que quiero hacer para jugar todavía más con esta estructura es empezar por el 5, ¿no? Por el año en el que nos confinan, empezar en ese momento y a partir de ahí recordar el día que empecé a escribir. Y del 5 paso al 1. Y del 1 paso al 6, a la muerte de mi madre. Y después paso al nacimiento de mi hija. Y después paso, y de esta forma estaría teniendo una estructura distinta en la que voy realizando saltos en el tiempo. Pero ¿cuál es la línea del tiempo? Esta no varía. Y esto nos ayuda muchísimo para organizar los capítulos de nuestra historia. Déjame en comentarios si realmente crees que esto te va a ayudar, porque te aseguro que te va a ayudar. Y por último, estaría esta otra estructura que a mí me gusta mucho utilizar y de hecho en Maldito Gorri la utilicé, que es una estructura circular. Es decir, yo empiezo la historia desde aquí, empiezo la historia desde el punto 5, después cuento el punto 6, luego cuento el 1, luego cuento el 2, luego cuento el 3, 4 y llego de nuevo al 5. Llego al inicio de la historia, al punto central en el que yo había utilizado para comenzar. ¿Qué os parece? Estas son diferentes estructuras basadas en la línea de tiempo, cuando estamos hablando de la historia de un único personaje. Ahora vamos a complicar un poquito más la cosa. Voy a ver si consigo borrar esto. ¡Tarán! Pizarra limpita. Vamos con la siguiente parte. Aquí vamos a hablar ya de diferentes personajes. Entonces, de diferentes personajes y de una historia que tiene mucho más espacio temporal que el del personaje. Es una historia en la que, por ejemplo, yo hablo de mis antepasados y hablo de personajes que han nacido antes que yo o que mueren después de mí. Entonces, yo aquí, si partimos de la base de que esto es 1980, como hemos dicho antes, y esto es la actualidad, 2024, día en el que estoy grabando en este vídeo, pues aquí, ahora, yo empezaría con la línea de tiempo. Imaginad que esto es 1970 y aquí me iría a 1936. Y voy a ir aquí a escribir una historia, por ejemplo, de la Guerra Civil. Obviamente, esta línea de tiempo no llegaría hasta aquí, ¿vale? La Guerra Civil terminaría aquí, pero mi personaje igual ha fallecido en el año 2010, ¿vale? Entonces mi personaje comparte conmigo vida desde aquí. Y aquí tengo otro personaje, los hijos de los hijos, ¿vale? ¿Os imagináis? Así, y seguimos aquí, seguimos con vida. Entonces, de esta forma, yo puedo entender que hay determinados hitos de esta historia que pueden tener que ver con los otros personajes y también no liarme con las fechas. Yo sé que si este es el año 1990 y aquí mi personaje tiene 10 años, ¿vale? 10 años, y si este ha nacido en 1980, en 1970, perdón, este personaje que nace en el 70, en el 90 tiene 20 años. Y esto es muy interesante tenerlo así claro también, porque a veces ponemos a dialogar a diferentes personajes y no nos damos cuenta de la diferencia de edad que tienen y entonces suenan igual. ¿Vale? No es lo mismo haber nacido en esta época que en esta época o en esta. O incluso no es lo mismo haber nacido en ese 2010. ¿Vale? Imaginaos que es mi hija, que nace 2010, entonces aquí en 2024 tendrá 14 años. El lenguaje de una persona de 14 años no es el mismo que una de 20 en los años 90 que una de 14 en el 24. Y en estos detalles
Aquí podemos encontrar también un montón de información. A partir de estas fechas podemos buscar efemérides, podemos buscar datos históricos que nos interesen para añadirle un poco más de enjundia a la historia, ¿vale? Para añadirle un poco más de interés dentro de la trama, porque a veces no sabemos cómo rellenar. Tenemos muy claro lo que queremos decir de un personaje o de qué es de lo que queremos que hable la historia, pero nos olvidamos del contexto. Nos olvidamos del contexto de la línea temporal y del contexto histórico en el que está sucediendo la historia. ¿Qué os parece? ¿Os ha sido de utilidad este vídeo? Espero de corazón que sí, porque yo creo realmente que cuando conseguimos llevar a una pizarra, a un papel, esta línea de tiempo de la historia que tenemos en mente, empezamos a aclarar y a despejar un montón de X y sabemos que nuestro personaje aquí va a hacer esto, que este otro va a hacer esto otro y que ambos dos se van a juntar en determinado momento en el que históricamente está sucediendo tal y puede que eso les afecte o no. No necesariamente que yo os diga que os fijéis en las efemérides significa que tengáis que hacerlo e introducirlo. Pero cuanto más sepáis vosotros de vuestra historia, más va a entender el lector o la lectora de vuestra historia, porque va a contextualizar muchísimo mejor. Bueno, quiero que me cuentes, que me contéis qué os ha parecido el vídeo, si realmente os ha sido de utilidad, si vais a ponerlo en práctica. Por favor, comentarios, porque si este vídeo os ha servido o te ha servido, a mí tus comentarios también me sirven para que YouTube me posicione y enseñe mi vídeo a más personas que también están deseando escribir. Por otra parte, si quieres seguir ampliando conocimientos junto a mí y quieres seguir formándote como escritor o escritora, aprovecha y apúntate a mi curso Escribiendo con Itchy, en el que además tendrás vídeos como este y mucho más precisos, y también tendrás la posibilidad de formar parte de un grupo de escritores que están con sus primeras novelas y que mensualmente se juntan conmigo para compartir avances y para compartir parte del proceso creativo. Es el curso Escribiendo con Itchy, mi curso estrella, en el que ayudo a personas que, como tú, quieren escribir y no saben por dónde empezar, han leído mucha técnica, pero luego no saben cómo quitarse los miedos y cómo encarar y afrontar el proceso creativo. Tienes 3 formas de acceder a este curso, que es simplemente descargándote todo el material y viendo los vídeos. Luego tienes el pack equipo, que es este en el que yo te recomendaría que entraras para formar parte de un grupo de escritores maravilloso que te va a servir como motivación y como punto de anclaje. Y por último, si lo que quieres es ya aprovechar el tiempo e ir a piñón, es el pack premium, en el que te incluye una mentoría de 3 meses conmigo, en la que yo trabajaré contigo tu libro, tu idea, tu plan, organizaremos un plan de trabajo e iremos poquito a poco viendo cómo podemos hacer que esa historia te ayude a ti a sacar lo que llevas dentro y al mismo tiempo conecte con el lector, la lectora y con el mundo. Te doy las gracias por ver este vídeo. Si no te has suscrito, hazlo, suscríbete, déjame un comentario, comparte el vídeo con las personas que creas a que les puede interesar. Y de nuevo, gracias, gracias, gracias por estar al otro lado. Nos leemos. Chao.